Hola a todos, vamos a revisar un tema muy importante que es el sistema de notificación de eventos adversos. Este componente es fundamental en temas de seguridad del paciente, tiene un enfoque de análisis, de conocimiento pleno de cuáles son las circunstancias que pueden estar desencadenando fallas dentro de los procesos de atención. Si bien es un tema interesante, es un tema profundo, es un tema que tiene un posicionamiento desde hace décadas, no ha terminado por consolidarse de manera plena. Es decir, hoy en día se tiene temor a notificar, se tiene una situación donde no existe un entorno de confianza, pero adicional a ello tenemos mecanismos de notificación que no son tan ágiles, tan dinámicos, que llegan a presentar de 8, 10, 15, 20, 50 preguntas y finalmente lo único que hace es desgastar a quien está notificando. Si queremos que algo suceda, hay que hacerlo práctico, hay que hacerlo fácil y sobre todo considerar los elementos que tenemos alrededor. Y esto significa ser muy prácticos. Y el tema de los eventos relacionados a seguridad del paciente, tenemos tres grupos, tres bloques muy importantes que estaremos comentando, que es el de los eventos adversos, que son estos daños que impactan a los pacientes, pero que podemos de alguna manera tratar, manejar para que las consecuencias no sean catastróficas. Esto puede ser prolongación en la estancia hospitalaria, puede ser el manejo en algún otro servicio. Entonces, esto también es importante considerar, pero esto finalmente es un daño al paciente. Tenemos los que no queremos que se presente nunca, que es el evento centinela, que es este evento catastrófico, y también tenemos las cuasifallas. Las cuasifallas son aquellos eventos que pudieron, que detuvieron, que no impactaron al paciente, pero que sí estuvieron a punto de hacerlo y que a través de algún mecanismo, de alguna barrera, pudieron ser evitados. Entonces, eso también es importante, pero lo clave aquí es que no se están reportando. Las organizaciones de salud no están reportando cuasifallas, porque al no haberse presentado el error, entonces pareciera que no pasó nada, pero no hay mayor información para poder trabajar en el futuro que las cuasifallas, porque tal vez ahí ya son alertamientos, son situaciones que de no controlarlas van a llegar a desencadenar algo crítico. Bien, estos son nuestros hospitales, tienen una dinámica donde no te puedes detener, donde cualquier tipo de desviación, de interrupción, incluso es importante mencionar que el principal factor de los eventos es la distracción. Cuando una enfermera está preparando un medicamento y le interrumpen para preguntarle de otro paciente, cuando el médico está abordando sus notas y le interrumpen para decirle que hay un comité hospitalario, las distracciones son ese componente del cual debemos de estar tomando suma atención y darles espacio a los profesionales de salud para evitar estas situaciones. El sistema de notificación y análisis de los eventos relacionados a seguridad del paciente tienen como componente importante, como uno de los componentes factor clave, justamente implementar esto para poder establecer y analizar qué podemos mejorar. Hay que recordar que en el ciclo planear, hacer, estudiar y actuar es muy importante analizar los resultados de la información. Tener un enfoque proactivo, tener un enfoque, sobre todo aquí estos son los factores que hay que trabajar, que sea un enfoque proactivo, anticiparnos a las circunstancias, anticiparnos a estas acciones y por otro lado también que no sea punitivo, que se tenga la confianza de que no van a haber situaciones donde ellos van a verse afectados, donde va a haber alguna situación, sobre todo la mayoría de ellos tiene como concepto el despido, más allá de sanciones de tipo económico, de alguna situación distinta, y más allá, aparte de ese temor a reportar, es la situación que está viviendo el profesional de salud que vivió esto. Es decir, como segunda víctima, esto es un tema donde no solo tiene el miedo a reportar, sino además tiene que cargar con una situación mental que puede ser un tema de culpa. Entonces debemos de darle esa confianza, esa solidez a nuestro personal, a todo nuestro equipo, para que pueda tener la confianza plena de notificar. Y esto se vuelve fundamental porque si no tenemos ese elemento, esa estructura de confianza, lo que va a generar es que se pierda la capacidad de poder expresar lo que sucedió. Y la verdad es que tenemos una subnotificación terrible. Es decir, si nos llegan a reportar 10, es que probablemente hay 30 que no se notificaron. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Y
primero, ¿qué debemos de transmitir? Primero, la confianza y que todo esto es para mejorar y prevenir, tanto para ellos que están trabajando, llevando a cabo todas estas actividades, como para la atención de los pacientes. Primero, tenemos que hacer un análisis para definiciones operativas. Tenemos que definir cuáles son los tipos de cuasifallas que se pueden presentar, y estos son los eventos que no llegan a tocar al paciente. El evento adverso, cuáles son los factores o cuáles son los tipos de situaciones que pueden ser consideradas como eventos adversos y aquellos que van a ser considerados como eventos centinela. Por otro lado, tenemos el componente. Tenemos 8 componentes para integrar nuestro sistema de notificación. El primero es, necesitamos definir cuáles son los tipos de evento que se pueden presentar y darlos a conocer al personal. Segundo, un mecanismo accesible, confidencial y no punitivo. Mecanismo accesible es que esté fácil para poder registrar, para poder reportar, pero no es tanto que lo encuentre rápido, sino también que lo pueda reportar rápido. Porque si empezamos a hacer 20 preguntas, pues realmente tengan en cuenta que no las van a registrar. Y confidencial, es importante que expresen que es una confianza de que no sucede nada si reporto y que no pasa nada en poder expresarlo y que no necesito señalar incluso mi nombre. Pero cuando hay una cultura muy sólida, no hay tanto problema de hacer esta notificación directa, porque hay una situación donde saben bien que no va a haber una repercusión, que no hay una situación que los va a perseguir. Tercero, si se llegan a presentar eventos centinelas, estos eventos que pueden causar la muerte, un desenlace en una falla orgánica irreversible, en alguna situación que ya no pueda solventarse, es importante aplicar un análisis para llegar a los factores sistémicos que contribuyeron al evento. La atención al personal, a la segunda víctima, lo que mencionábamos, más allá de no saber quiénes participaron, es conocer para poder apoyarlos, para poder saber cómo se sienten, qué es lo que está sucediendo, cuáles son estos elementos que ellos tienen para poder no sentirse con esa carga. Tener un protocolo de comunicación institucional. Muchas organizaciones no saben cómo transmitir estas noticias y estas situaciones. Lo dejamos en total libertad, donde la situación para los pacientes es crítico, pero para el personal de salud también, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a transmitir? ¿Cómo se va a comunicar? ¿Cómo vamos a dar a conocer a todos qué es lo que se tiene que llevar a cabo? Gestionar la confidencialidad de la información. Es muy importante que esa información sirva de análisis objetivo y profundo, más allá de ver quiénes, ¿no? Y qué tipo de situaciones, donde el evento no tiene que tener como tal nombre y apellido, sino situación en el sistema que ha fallado. Toma de decisiones informadas, qué es lo que se va a hacer una vez que sucede esto, y lo más importante, retroalimentar para que esto no suceda, estableciendo acciones, estrategias, comunicándole al personal, teniendo mayores cuidados. Y aquí es importante tener un plan que establezca cómo vamos a llevar a cabo esto y cómo se van a desenvolver las actividades. Es importante tener reportes, registros de capacitaciones y sobre todo evidencia de los programas del manejo de segunda víctima. En conclusión, el punto importante es transmitir con total confianza si algo está sucediendo, en este caso si algo se ha presentado con el paciente, pero también trabajar mucho aquello que no toca al paciente, ¿sí? Que son las cuasifallas. Pero, ¿qué son los eventos centinelas? Son aquellos sucesos imprevistos que implican la muerte, la pérdida permanente grave de una función. Es algo no atribuible al curso natural de la enfermedad, es decir, no es parte de los tratamientos, fue una situación que dentro de la atención hubo una desviación y una falla importante. Cuando se habla de centinela es una advertencia inmediata para poder investigar, para poder conocer y poder detener con una barrera sólida estas circunstancias. ¿Cuáles son los tipos de definiciones operativas de un evento centinela? Hay algunas que mencionan en la literatura y esta es, 1, muerte imprevista no relacionada con la enfermedad, pérdida permanente de función, cirugía en lugar, procedimiento y paciente incorrecto, muerte materna, transmisión de enfermedad crónica por transfusión, suicidio, violación, maltrato u homicidio. Son situaciones ya de otro nivel, pero son consideradas de acuerdo a la literatura, incluso desde la 6ª, 7ª edición de JCI, ahora en México también con su modelo de certificación, también estableciéndolo en sus estándares en el eje 5, y importante también para el sistema de gestión de calidad ISO 7101, donde también a través de la cláusula 8.12.1 también establece el sistema de notificación de este tipo de situaciones y de incidentes. Ahora, el análisis que se debe de realizar cuando se presenta un centinela es un análisis causa-raíz. Algunos utilizan el Ishikawa, 4Ms, pero el que yo les sugiero es utilizar los 9 factores contribuyentes.
Los 9 factores contribuyentes son todos aquellas variables que desencadenaron algún aspecto para poder adaptar, en este caso, el no se llevó a cabo o función en el paciente de este tipo. Entonces, los 9 factores contribuyentes es un elemento, es la herramienta que yo utilizo para los eventos Centinela. Ya estaré compartiendo un video de los 9 factores. En este sentido es análisis. Vamos a llegar a las causas profundas de por qué se presentó el evento Centinela. Hay un video que he compartido en redes donde hablo del análisis causa-raíz y ahí hablo también de los 9 factores contribuyentes. Bien, el análisis multidisciplinario. Este análisis tienen que participar diferentes enfoques, diferentes profesionales relacionados de manera directa e indirecta al evento que se presentó. Por supuesto, transmitir el liderazgo, los directivos, asumir y respaldar a las personas que participaron en ello para poder mostrar ese apoyo de que hay situaciones que se tendrán que manejar y que no se sientan solos. Por supuesto, lo más importante es que a través de este liderazgo no haya castigos, no haya señalamientos, no haya una causa contundente para poderlos dar de baja de una organización. Eso es lo peor que podemos hacer porque mandaríamos un mensaje totalmente equivocado a la organización. El hacer un análisis causa-raíz debe ser dentro de los primeros 45 días. Esto también es importante considerar porque necesitamos tomar acciones lo antes posible. Los eventos adversos. Notificar eventos adversos es considerar y tener plena conciencia de que hay situaciones que pueden presentar errores y que estos errores pueden dañar pacientes, pero que es importante darlos a conocer. ¿Qué es un evento adverso? Son sucesos imprevistos, obviamente no deseados y potencialmente peligrosos y que estos llegan a tocar a paciente. Esto se produce mientras estamos brindando la atención médica y ocasionan un cambio en el estado del paciente y esto puede generar situaciones que afecten definitivamente a la atención. En cuanto al nivel individual, también es importante analizar que si los eventos adversos, pasado un tiempo, generan una discapacidad o una muerte, estos tendrán que ser clasificados posteriormente como evento Centinela, sin duplicar el registro. Es decir, el evento adverso desafortunadamente evolucionó a un evento Centinela. Cuando notificamos es con base en el impacto del momento. Si en ese momento se presenta una directamente a Centinela, pero cuando no es así, cae como evento adverso, pero si dentro de la evolución del manejo, de pronto el incidente se transforma en una situación que cae en el rubro de Centinela, tendrá que ser notificado como tal. Debe haber análisis de en dónde se presentó el evento, el impacto que ocasionó, y otro punto también importante es determinar patrones y tendencias. ¿Cuáles son los eventos que más se han venido presentando en los últimos 3, 6 y 12 meses? Ahora, para esto tenemos que hacer un análisis cada semestre, es decir, cada 6 meses debería haber un análisis profundo de la alta dirección, con la gente de calidad, con los equipos clínicos, para analizar qué es lo que está sucediendo y cuáles son las estrategias que estamos llevando a cabo. Procesos, ¿cómo llevar a cabo todo esto? Primero, lo hemos comentado, definiciones operativas. ¿Cuál va a ser el sistema de notificación? Ya lo hemos mencionado, que sea ágil, que sea dinámico. Algunos lo manejan con QRs, algunos lo dejan enlazados en las pantallas de las computadoras, algunos siguen utilizando formatos. Yo soy más de la idea de ser más dinámicos en cuanto a lo digital para que los reportes y los informes sean mucho más rápidos, pero sí es ir evolucionando hacia una mejora en cuanto al registro de los eventos, hacer análisis individuales. También importante, cuando uno detecta, voy a mencionar esto, voy a hacer un acrónimo, en este caso DIANA. Primero, definiciones operativas. Segundo, identificar. Tercero, analizar el evento. En este caso, actuar, ¿no? Entonces, tú lo identificas, tú actúas, tú notificas y estableces acciones. ¿Por qué? Porque lo primero es que cuando se identifica un evento, lo primero es atender la situación y después notificarla. Y por supuesto, ya notificada, será analizada. Yo utilizo el método DIANA, pero también aquí cubre con estos elementos que están pidiendo. Las tendencias, ya lo mencionamos, mínimo hay que estar haciendo un análisis cada 6 meses y sobre todo dejar evidencia de la trazabilidad de las acciones que se han implementado. Las cuasifallas. Estas cuasifallas que parecieran muy nobles, que nadie notifica, que para qué registrar si no pasó nada, son esa información oculta, silenciosa,
que podría mañana transformarse en un evento más grave o en un evento grave. ¿Qué es una quasi-falla? Es un evento que no llegó a afectar al paciente, pero que te permite identificar que hubo una desviación, es decir, que algo salió mal, ¿no? Y algo importante es considerar dos elementos. Aquí sí hay que estudiarlos muy bien. ¿Por qué se detiene una quasi-falla? Uno, porque hay barreras que en la organización están enfocadas en prevenir y en evitar que esto suceda. La segunda, que es la que hay que analizar muy bien, es la del paciente y su familia. Cuando el paciente participa y dice, no, ya me dieron mi medicamento, no, no es en el brazo izquierdo, es en el brazo derecho. Cuando la mamá, cuando el papá, cuando el acompañante, ¿no? Cuando los cuidadores dicen, no, ya no va para este estudio, nunca nos mencionaron este estudio, o no, no es este tipo de cirugía, o no van a realizar esto, o ya lo hicieron. Ahí es cuando pone a dudar al profesional, va y revisa, va, confirma, para ver efectivamente que ya se haya presentado esto, entonces ya se detiene. Estamos a punto de volver a administrar un medicamento, estuvimos a punto de operar el brazo que no era, estuvimos a punto, pero muchas veces es por la participación del paciente y la familia. ¿Cuántos son por barreras? Pues si queremos saber hay que medir. Entonces hay que también saber, por eso, para saber y para medir, hay que notificar. Por eso es muy importante notificar las cuasifallas. Ahora, lo que debemos de hacer es establecer protocolos de prevención, ¿no? Que haya una atención oportuna y sobre todo permite identificar vulnerabilidades tempranas y prevenir estos eventos, porque lo que está sucediendo es que nos está mandando un alertamiento. Si bien el centinela, por su término, pareciera que es un alertamiento, la realidad es que la alerta está en las cuasifallas. El centinela ya sucedió. Aquí lo que quiero es que esto no impacte próximamente o no impacte a un paciente. Entonces, hagamos definiciones operativas, mecanismos de notificación igual, muy práctico. Igual también analizamos patrones y tendencias. Tanto centinelas adversos y cuasifallas tienen que tener este análisis cada 6 meses y establecer acciones y protocolos. Es muy importante dejar evidencia y todo esto irlo analizando mes con mes en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente para poder estar conociendo cuáles son los eventos que se están notificando. Algo que yo les sugiero y que pueden utilizar es no solo el análisis del sistema de notificación, que lo tenemos por un lado. Yo me iría también a el Global Trigger Tools, que es una herramienta muy poderosa. La segunda edición es la 2009, aún así sigue siendo muy clara en cuanto a su abordaje, que es vamos a hacer revisión de la trazabilidad de la atención con base en la historia clínica, con base en el expediente clínico, para identificar aquellos factores que son triggers que no debieron de haberse presentado en un desarrollo natural y que probablemente desencadenaron un evento adverso que no fue notificado. Es decir, vamos a buscar eventos más los que nos notifican. Ahí es donde yo hago un análisis con mis hospitales y podemos tener un patrón mucho más serio, mucho más real y no quedándonos con la punta del iceberg, que es solo lo que notifican, porque hay muchas cosas que no se están notificando. Entonces, si queremos hacer seguridad del paciente, necesitamos saber en dónde vamos a establecer las barreras y las acciones de seguridad. Yo soy Luis Castilleja. Si buscas calidad, sabes dónde encontrarme. Éxito.